las situaciones que nos encontramos hoy aquí para hablar del posible tratamiento con células mesenquimales en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas células se descubrieron un año antes de que yo naciera, son unas células como afiladas y que se encuentran en todos los tejidos del organismo, tienen muy pocos procesos celulares. Pensamos que pueden ser candidatas al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es porque se ha visto que pueden regenerar en modelos murinos el tejido pulmonar. Y la receta es la siguiente. Tómese médula ósea de un ratón al que se le hace una biopsia y se cultivan las células mesenquimales. Después del cultivo, infúndase en otro ratón, en este caso del sexo contrario, y lo que ellos detectan es que es posible que capte ese cromosoma Y en el tejido pulmonar del receptor. Ahí veis los puntitos rojos que corresponden al tejido del receptor. Pero el aspecto más fascinante de la investigación actual es su efecto paracrino, y es que parece que estas células son capaces de generar un efecto inmunomodulador. Estas células acuden a la inflamación como un sabueso al olor de la liebre y cuando llegan allí generan una disminución del sistema inmune. Empiezan a liberar a lo bola de dragón muchísimos marcadores antiinflamatorios, proteínas, que hacen que disminuyan los linfocitos CD4, CD8, aumenten los linfocitos reguladores. Luego tienen una característica muy interesante en concreto en la EPOC, que es que hacen que los macrófagos se activen y pasen a un fenotipo más antiinflamatorio, el M2, y disminuyen ciertos marcadores como la interleuquina 6. Pero el aspecto que a mí me parece que es más vilguero para la EPOC es que son capaces de incrementar marcadores de proliferación vascular. Luego puede ser que regeneren y provocan más flujo sanguíneo en el órgano. Además, mejoran el balance proteasa-antiproteasa y tienen cierto efecto antibacteriano porque incrementan el péptido antimicrobiano. ¿Y cómo se estudian las células mesenquimales? Pues se extraen de distintos tejidos, desde la médula ósea hasta el tejido adiposo. Yo creo que el campo más interesante ahora mismo son el cordón umbilical y líquido amniótico. Se cultivan y después se someten a una serie de procedimientos, un preacondicionamiento. Un poco las cabrean porque les someten a hipoxia y a ciertas condiciones. Incluso se pueden someter a terapia génica para hacer que sean más eficaces en el tratamiento de la enfermedad en concreto. Luego hay estudios en modelos murinos y también hay ensayos clínicos en pacientes con EPOC. Aparte de su posible capacidad de regeneración, según el estudio clásico de Hock, que analizaba biopsias de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, veían que en ellos existe una excesiva respuesta o una proliferación masiva de células del sistema de la inmunidad innata y adaptativa. Luego ahí existen muchas células en las cuales este tratamiento podría ser eficaz en cuanto a la disminución, sobre todo de linfocitos. Existen estudios experimentales en modelos animales que lo que hacen es comparar ratones a los que se le administra el tratamiento y otros con los que no, los sacrifican y después estudian los resultados de anatomía patológica y biomarcadores. Puede disminuir el número de células apoptóticas, la muerte celular. Es posible que también se asocie a un incremento de la reparación celular, mejoran la función pulmonar en los ratones y producen un incremento en factores de crecimiento. Y con todo esto, pues podemos ver que sí que existe un lugar en cuanto a investigación básica. Vamos a ver qué ocurre en los ensayos clínicos en humanos con EPOC. Hay 8 ensayos clínicos en marcha en este momento y os voy a dar unas pinceladas de los 5 ensayos clínicos publicados. Este es un ensayo australiano, son ensayos con muy poco tamaño muestral, este tiene 9, y lo que hacen es infundir las células mesenquimales procedentes de médula ósea en 2 dosis separadas de una semana, y podéis ver en la imagen cómo estas células estaban marcadas con indio y a los 30 minutos se incrementa la captación fundamentalmente a nivel pulmonar y después van disminuyendo a lo largo de los días. Y lo más interesante de este estudio es que, como podemos ver, en las zonas del pulmón donde existe más destrucción pulmonar, las flechitas en rojo, la captación de indio es prácticamente inexistente. Luego el indio se localiza más en zonas que están estructuralmente más preservadas y además de forma muy interesante
interesante, han visto que existe una correlación entre el grado de captación y la severidad, de modo que capta menos en pacientes que tienen muy deteriorada la función pulmonar. Este es el ensayo clínico que muestra más evidencia en cuanto a tamaño muestral, 62 pacientes con EPOC que incluyen 2 ramas, una por supuesto con placebo. Lo que ellos demuestran es que a lo largo de 2 años de seguimiento y lo que ven es que disminuye la PCR a nivel sistémico. Y lo más interesante es que aquellos pacientes que tenían una PCR por encima de 4, en ellos sí que encuentran una mejoría en la función pulmonar. El resto no. Este otro estudio, que es un estudio clínico de pacientes con enfisema heterogéneo, que eran candidatos a cirugía de reducción de volumen, y lo que hacen es que les operan en 2 ocasiones, cada una en un pulmón. En la primera ocasión, al hacer la cirugía de reducción de volumen, toman una muestra de médula ósea, la cultivan, se la infunden y después le vuelven a hacer la cirugía en el otro pulmón. Entonces, ellos comparan el tejido de la primera intervención, que no tenía células mesenquimales, con la segunda intervención, que sí tenía células mesenquimales. Y lo que ven es que existe un incremento del marcador endotelial CD31, que parece ser que promueve la angiogénesis. Este otro estudio, también en pacientes con enfisema heterogéneo, que eran candidatos a reducción de volumen endoscópica, lo que hacen es, en un grupo, 5 pacientes les ponen las válvulas y en el otro grupo, antes de poner las válvulas, le infunden dentro del bronquio las células mesenquimales. Bueno, ellos lo primero que demuestran es que es seguro, porque ya se había visto la seguridad intravenoso, pero de esta manera no, y ven que durante el seguimiento no existen complicaciones ni efectos adversos, y lo que ven es que incluso después de instilarla a nivel endobronquial se produce una disminución de la proteína C reactiva. Además, se encuentran en la combinación una mejoría del BODE, de la disnea y de la calidad de vida. Y bueno, este último estudio, que es un estudio muy pequeño, solo de 9 pacientes y que no tiene grupo control, pero en ellos sí que ven una mejoría de la calidad de vida medida por CAT, de la disnea y del número de exacerbaciones, pero el seguimiento solo son 6 meses. Existen resultados dispares entre los estudios experimentales y los ensayos clínicos en humanos, y a pesar de que existen algunos efectos positivos, los estudios en pacientes con EPOC son insuficientes y con eficacia limitada para establecer conclusiones. Sí que sabemos que son seguros, pero es necesario estandarizar mejor la técnica y protocolizar para ver si nos pueden beneficiar. Muchas gracias.